Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar de la ley de compensación. Esta ley tiene que ver con la ley de causa y efecto. Sí tiene que ver con las 7 leyes universales, las cuales ya hemos hablado y ven que les he comentado que vamos a hablar de las más importantes, de la cual ya se dio ese podcast, ¿no? Se dijo eso, pero esta ley de compensación se me hace una de las leyes más importantes porque a veces no entendemos cómo nos podemos compensar con la causa y efecto. Muchas veces entendemos que la causa y efecto es esta parte de lo que haces, pues hay una forma que como que se te regresa esa causa. Si haces cosas positivas, pues vas a tener un efecto positivo. Si vas a tener una causa negativa, vas a tener un efecto negativo. Y en esta situación de la ley de compensación, es como una continuidad o digamos que es como algo parecido en el sentido de que es algo continuo de la causa-efecto, que muchas veces no nos damos cuenta, pero la ley de compensación siempre está presente en todo lo que hacemos. Nos cuesta mucho trabajo entender que nosotros al hacer una causa-efecto tendremos una compensación positiva y negativa. Acuérdense que todos nosotros somos positivos, negativos, somos humanos, tenemos energía, tenemos campo áurico, tenemos todo y eso hace que nosotros tengamos esta parte de esa causa-efecto. Entonces realmente cuando tú tienes una compensación de esta causa, pues es algo positivo o es algo negativo. Y a veces la parte de poder tener como el equilibrio nos cuesta mucho trabajo porque muchas veces no entendemos ni comprendemos que cuando hacemos esta parte de una causa, un efecto, tenemos esta parte de equilibrio que es la parte de compensación. Entonces cuando tenemos esta energía, el tiempo es como, digamos que el tiempo es como muy sabio, digámoslo así, y esa compensación va a ser en un tiempo-espacio como idóneo cuando te dé ese tipo de compensación, positivo o negativa, claro. Porque a veces nosotros nos enfocamos más a lo positivo, pero a veces lo negativo dices, no, pues no pasa nada, si yo hice algo, si lastimé a alguien, si dije algo, si hice algo, pues no voy a tener una consecuencia a mis acciones, si no es así, al final tienes una compensación que hace que esa, en el tiempo-espacio, digámoslo así, va a ser en el momento adecuado que tengas esa compensación. Si tú eres una persona que ha tratado bien a la gente, que ha sido buena gente, digamos bondadosa entre comillas, ¿no? Pues obviamente lo que vas a tener es como esta parte de bondad, como que las cosas van a llegar bien, como que las cosas van a estar muy adecuadas en esta parte, ¿no? Y a veces también sucede que cuando nosotros nos esforzamos a cierta situación, ¿no? A veces dices, yo me esfuerzo porque las cosas salgan bien, yo me esfuerzo porque las cosas sean adecuadas, yo me esfuerzo porque las cosas sean idóneas, yo me esfuerzo porque todo sea adecuado. Pero sin embargo, en tu esfuerzo puede ser también que en ese esfuerzo algo esté pasando que no lo estás viendo como adecuadamente, o sea, como que a veces las cosas no fluyen como tú quisieras que fluyeran, ¿no? Y aquí también tiene que ver un tipo de creencia, ¿no? Ya acuérdense que ya hablamos del tema de creencias limitantes o creencias positivas y creencias negativas. Y también hablamos de las creencias generales. Acuérdense que una de las cosas de las creencias que podemos tener es una creencia familiar y una creencia social. Ante todo, tú cuando tienes ese tipo de creencias sociales, por ejemplo, pueden ser tus creencias limitantes o negativas, que son las que no te permiten avanzar en cierta forma, que yo en cierta forma les diría que son más las creencias sociales o las creencias familiares. Con esas vas creciendo y esas te vas desarrollando. Cuando hablamos del tema de creencias, acuérdense que hablamos de que tienes una creencia familiar, que es cuando naces, y la creencia social, que es tu entorno. Y eso hace que tú vayas teniendo ese tipo de creencias positivas y negativas. Y cuando maduras, digamos, en esta parte, ya cuando eres una persona adulta, pues sabes que tu esfuerzo puede ser positivo, puede ser negativo, pero también tienes que ver con este tipo de creencias que a veces nos cuesta mucho trabajo entenderlas. Y no es que todo sea una creencia limitante, ni que creas que sea una creencia potencializadora, sino que es, a ver, ¿cuáles son mis tipos de creencias que a mí me están como estorbando, limitando, poniendo un stop para que yo no esté haciendo las cosas que debo hacer, ¿no? Si tú dices, bueno, es que a mí no me está yendo bien, es que las cosas no están funcionando, no estoy fluyendo. Acuérdense que todos los seres humanos tenemos el no tatuado, sellado y siempre lo tenemos presente. Entonces, cuando tienes esa parte del no
no puedes comprender, es que no estoy funcionando. Entonces no es que sea una creencia limitante o una creencia negativa, sino es como que todo mundo tiene, todo el ser humano tiene ese no. Y es como esa parte que tienes esa creencia desde, digamos, desde bebé, cuando dicen no hagas esto, no tengas esto, no esto. Entonces como que tienes esta parte del no, y por eso esa parte puede generarte ese tipo de creencias. Entonces cuando tenemos la causa-efecto y que tenemos la ley de compensación, pues obviamente dice, si hago esto, ¿cómo lo hago? ¿De qué manera lo estoy haciendo? Y entonces a lo mejor la compensación no está saliendo como debe ser, positiva, digámoslo así. Entonces ahí no estás reconociendo tus efectos de las causas que tú estás haciendo, lo que dijiste, lo que hiciste, la forma como trataste a una persona, el modo como lo estás haciendo. No todos somos sabios, ni todos somos, como siempre les digo, no todos somos espirituales, todos somos un conjunto de todo. Tienes la parte carnal, la parte espiritual, el campo áurico, tu campo energético. Todos somos humanos y al final, como humanos, a veces nos equivocamos en ciertas cosas, pero cuando no reconocemos en lo que te equivocas, entonces tu ley de compensación va a ser diferente, porque entonces tú no vas a tener un reconocimiento y de esta parte de aceptación que algo hiciste mal o que algo hiciste bien. Que también nos cuesta mucho trabajo a muchas personas decir, es que sí puedo hacer las cosas, porque les cuesta mucho trabajo creer en lo que están haciendo. A veces te cuesta mucho trabajo enfocarte en lo que tienes que enfocarte, te cuesta mucho trabajo entender lo que tienes que entender, y eso hace que nosotros no tengamos ese esfuerzo, esa compensación, como dijéramos así, ¿no? Por esto esta ley se me hace muy interesante, que muchos no la manejan. No manejan las 7 leyes universales, que la de vibración, que la ley de lo que decretas, lo que pides, la ley que te tiene que llegar, pero cuando no te das cuenta que hay una ley universal, que es la de compensación, que no pelamos también y que a veces no sabemos, esa también es una realidad, que lo que estás haciendo siempre tiene una consecuencia, siempre, toda la vida. Hagas cosas buenas o hagas cosas malas. Entonces esa parte de introspección, digámoslo así, va a hacer que tú entiendas que a veces las cosas que haces, buenas o malas, tienes una ley de compensación. Y que a lo mejor esta ley de compensación te haga cosas positivas, mucho más positivas, o tengas una situación más negativas, mucho más negativas. Es como la parte que dices del karma, lo que haces bien te llega bien, lo que haces mal te llega mal, ¿no? Es esta parte, pero a veces esta parte es como si dijéramos, si te llega un peso, te va a llegar 2 con la ley de compensación. Si tú hiciste algo bueno, si algún día le dijiste a la gente en general buenos días, y te contestó buenos días, a lo mejor esa persona le dice buenos días a otra persona, y así, ¿no? Te vas con esta parte de decir que a lo mejor en un día alguien hiciste buen día, ¿no? O si alguien por ahí vas en el tráfico y pues ahora sí te tocan el claxon, entonces pues vas enojado, vas de malas, y entonces vas a tener esa consecuencia, y a lo mejor la compensación va a ser que todo el día estés de malas y que todo el día no esté bien y que todo el día no esté funcionando. Y eso hace que nosotros no tengamos esa interacción racional y emocional de entender las cosas que estamos haciendo. Los seres humanos somos muy complejos, la verdad. Muy complejo. Es la naturaleza del ser humano. Y ven que en todos los podcasts se los he dicho que el ser humano, como seres humanos, a veces no nos entendemos como tal. Ni todo es divino, ni todo es carnal, ni todo es espiritual. O sea, somos humanos y como tal, pues tenemos todo ese tipo de emociones que generan ciertas características y ciertas situaciones. Les he comentado que en un día puedes tener todas las emociones, el enojo, la frustración, la ansiedad, todo te puede pasar en un día. Pero si tú no entiendes y comprendes, si te conoces y saber, pues ya me conozco, en este momento me va a dar ansiedad, ¿no? Entonces te da ansiedad porque a lo mejor no hiciste algo bien, porque a lo mejor estás en depresión, porque a lo mejor estás en una situación muy compleja y muy complicada. Y entonces ahí es cuando llega como la ley de compensación. Entonces te va a dar más ansiedad porque te vas a estresar más, porque entonces tu ansiedad va a ser mucho más crítica, porque entonces no estamos entendiendo qué está sucediendo, de la manera que está sucediendo y de la forma que está sucediendo. Si nosotros nos damos cuenta que a veces como seres humanos tenemos virtudes, defectos, habilidades, buenas y cosas malas, entonces no te conoces como ser humano. Y entonces aquí las causas, efectos para ti vas a decir, no, es que yo hice bien, no pasó nada.
Y a veces te preguntas con el tiempo si algo está sucediendo en tu vida. Dices, oye, pues yo me he portado muy bien con la gente. Yo he sido muy buena gente, yo he sido muy bien. Pero no te das cuenta que tu causa-efecto tiene una ley de compensación mayor, porque entonces no estás reconociendo alguna situación negativa que hiciste, igual positiva, pero más nos pasa con la parte karmática negativa. Entonces, cuando nosotros podemos entender este desarrollo personal también, de entendimiento con las emociones, con tu pensamiento, con tu racionalidad, con tu emocionalidad, vas a entender las cosas que haces bien y las cosas que haces mal. A nosotros nos cuesta mucho trabajo esa parte, ¿no? El poder como nivelarnos y decir, a ver, qué hice bien, qué hice mal, si estoy bien en este aspecto, si estoy mal en este aspecto, cómo podemos manejarlo y cómo podemos hacerlo. A nosotros nos cuesta mucho trabajo esa parte, porque como seres humanos no somos muy complejos y a veces nos cuesta trabajo entendernos a nosotros mismos. Y a veces una de las cosas que podemos tener un poco complicadas es como la conciencia de las cosas que hacemos. Nosotros somos difíciles, la verdad, como seres humanos. A veces no tenemos la conciencia de saber lo que estás haciendo bien y saber lo que estás haciendo mal. Y por eso tu causa-efecto puede ser un rebote constante. Y entonces tu ley de compensación va a ser mayor. Hagan de cuenta que es como un detonante mayor hacia una acción que hagas. Entonces tu efecto va a ser mayor porque la compensación va a ser o positiva o negativa. Y entonces cuando nosotros no tengamos la conciencia de entender y comprender cómo lo estamos haciendo, nos va a costar mucho más trabajo entender las cosas como las estamos manejando o haciendo. Nos cuesta mucho trabajo esa parte. ¿Por qué? Porque a veces el reconocer las cosas que haces bien o reconocer las cosas que haces mal nos cuesta mucho trabajo. Es mucho más fácil echarle la culpa a terceros, es mucho más fácil echarle la culpa a alguien más. Es que por esa persona yo te traté mal, o porque esa decisión fue así, o porque lo pensé. Es mucho más fácil, sin saber que tú tienes una acción, un pensamiento, una consecuencia, y tienes la conciencia de hacerlo. Y cuando, por ejemplo, hay personas, que sucede muy común, que están conscientes de lo que están haciendo bien y mal, para ellos también tiene una consecuencia mucho mayor. Y va a llegar un momento que vas a decir, es que yo me porté bien, es que yo estoy bien, yo no hice nada. Y pasa el tiempo y a lo mejor pasan los años y algo te sucede en salud, en situación, en ti, en tu entorno familiar, social, que no estás funcionando, que no está sucediendo, y entonces empiezas a preguntarte, ¿qué hice mal? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí? Yo no me lo merecía, yo no estoy. Y no te pones a reflexionar. En algún momento de la vida hiciste algo mal y a lo mejor tu compensación con el tiempo fue mayor. Entonces esta parte de entendimiento, ¿cómo lo podemos hacer y cómo lo podemos manejar? Nos cuesta mucho trabajo hacerlo. Nos cuesta mucho trabajo entenderlo. Pero una de las cosas que podemos entender y comprender esta ley es reconociendo tus acciones, ¿no? Esta parte de decir, a ver, ¿qué hice bien? ¿Qué hice mal? Sobre todo conociéndote. Hay personas que se conocen muy bien, otras personas no se conocen tan bien. Y a veces dices, yo no sería capaz de eso, pero sí eres capaz de hacerlo. Es como el ejemplo que les dije, es un ejemplo sencillo y fácil. Tú ves que alguien se cae, la causa es que ves que se cayó y entonces lo ayudas a levantarse y eso se hace el efecto y se vuelve en dharma, digámoslo así. Pero si tú tienes una causa de compensación, una ley de compensación, es decir, levanté a esta persona, la ayudé a levantar, le dije, ¿estás bien? A lo mejor lo sané con un curita, le puse alcohol, no sé qué. Y a lo mejor esta persona te da un dulce, un chocolate, te sientes bien, te dices, ay, como que este día me siento como contento porque hice algo, mi obra del día fue buena. Entonces tu compensación va a ser esa. A lo mejor te da un chocolate, a lo mejor te dice, gracias, ¿no? A lo mejor el gracias muchas veces no es de tanto esta ley de gratitud, sino es como decir las gracias por las acciones que estás haciendo positivas.
Si hacemos lo contrario, que es decir, bueno, una persona se cayó y te burlas, la ves tirada y no la ayudas, y dices, ay, pues es un problema, también tienes una ley de causa-efecto. Y también vas a tener una ley de compensación porque lo viste tirado y no lo ayudaste. No tuviste la conciencia de hacerlo. Entonces dices, bueno, entonces, ¿cómo está sucediendo tu ley de compensación? Y es muy común y muy seguido que nos pase. A veces no nos damos cuenta, la verdad. Vamos por la vida, por ir. Acuérdense que yo les he dicho muchas veces que hay muertos vivientes en humanos, ¿no? No es que sean zombies ni mucho menos, sino que traen procesos atorados, traen procesos complicados, traen procesos difíciles y que viven por vivir y a veces no se dan cuenta de lo que están haciendo. Y cuando sucede eso, es porque a lo mejor tienes una ley de compensación complicada, porque sigues en tu depresión, porque a lo mejor tu proceso es complicado, a lo mejor porque tu situación es difícil. Y que siempre les he dicho, siempre lo diré, tu dolor no es mi dolor. Esa es una verdad. Y es muy fácil que alguien te diga, ya no pasa nada, supéralo ya, libérate. Sí, pero tu dolor no es mi dolor. Y entonces a lo mejor su ley de compensación es seguir ese dolor. En lugar de cambiar, digamos, transmutarlo y cambiar esa emoción. Y decir, ok, no estoy bien, ¿qué tengo que hacer para estar bien? A lo mejor tienes que ir a terapia, sanando tu emoción. O sea, no es tanto en la parte energética ni en la parte espiritual, sino en la parte emocional. Y entender tu propio proceso. Y entonces entiendes tu propio proceso y entiendes tu ley de compensación también. Porque estás en depresión, porque estás deprimido, porque no te sientes bien, porque las cosas son muy complicadas. Y entonces las cosas no están funcionando como tú quieres que funcionen. Y a lo mejor la psicología te puede decir una parte, a lo mejor lo espiritual te puede decir otra parte. Pero realmente quien siente esa emoción de duelo o esa emoción de pérdida o esa emoción que no está bien, por lo que sea, eres tú. Pero es muy fácil que los demás te digan, no te preocupes, no pasa nada. Ya, supéralo, o sea, ya te tardaste. Sí, pero cada persona tiene su tiempo y espacio adecuado para hacerlo. Pero entonces ahí es cuando también entra la ley de compensación. Porque sigues en ese proceso. Hagan de cuenta que vamos girando en el mismo hoyo, ¿no? Digamos, o en el mismo torbellino, o seguimos girando en el mismo lago, das vueltas y no encuentras la salida. Y entonces tu ley de compensación va a ser que te sientas mal, que no estés bien. Acuérdense que tampoco es que hagas una acción, porque la acción también la puedes hacer contigo, flagelándote, estando mal, cuando vas cambiando ese pensamiento, esa emoción, también vas a hacer una ley de compensación en positivo. Vas a cambiar, vas a modificar, vas a entender, ¿no? Y una de las cosas muy importantes es cuando tú reconoces lo que te está pasando. Si tú reconoces lo que te pasa de la forma como te pasa, va a ser mucho más fácil que puedas salir del hoyo que estás. Si no, va a ser muy complicado. Y tú a lo mejor puedes ir espiritualmente con quien quieras y te vas a decir, sí, no, que los ángeles, que esto, lo otro. Pero realmente el que se tiene que conocer eres tú. Una de las cosas que les puede ayudar mucho para entender un poco su ley de compensación es entender lo que estás haciendo emocional y racional. Ven que yo siempre los mando al sol, ¿no? Entonces pueden tomar 5 minutos en el sol, te pueden salir a comprar algo, simplemente tomen el sol así, que es la vibración que digamos energética, te puede cambiar o modificar algo. Cuando estén así van a decir, entiendo mi ley de causa-efecto, como entiendo mi ley de compensación. Lo libero, lo suelto. Suelto esa ley de compensación que no me hace bien, pero acepto la compensación que sí me hace bien. Para liberar esa emoción que no es para mí. Si hacen eso, es como una no meditación, pero sí es como un decir, para que entonces su ley de compensación lo tomen positivo y no negativo. ¿No? Y como es como esta parte de, a ver, si mi ley de compensación no está en lo positivo, pues entonces voy a bajar mi ley de compensación en nivelar, digámoslo así, ¿no? Porque
lo podemos manejar también en una nivelación. Acuérdense que una de las cosas que siempre les he dicho, que nosotros debemos estar nivelados. Ni es que estés más arriba, ni que estés más abajo, ¿no? Cuando hablamos de la ley de vibración, les comenté que una de las cosas muy importantes que muchos dicen es que vibras alto, o es que vibras bajo. No, no es que vibres alto o vibras bajo. Simplemente tienes que vibrar en un estado, digamos, lineal. Si tú vibras en una parte lineal, que tiene que ver también con la parte de la autoestima, que hemos hablado del tema, que decir, bueno, si tú tienes autoestima alta o tienes una autoestima baja, tu autoestima que tiene que estar en medio, o sea, en medio, porque entonces estás nivelado en ciertas cosas. Si tú estás triste, pues por supuesto que tu vibración va a bajar si lo manejas, porque estás triste, estás deprimido, no estás bien. Si tú tienes una vibración alta, que también tiene que ver con el autoestima alto, entonces va a ser muy elevado. Y entonces vas a decir, no, pues es que yo estoy muy bien, no pasa nada. Y lo que estás haciendo también muchas veces es como ponerte una pared. A mí no me afecta, a mí no me pasa nada. Pero lo que tenemos que entender que nosotros tenemos que ejercer una media para que entonces ni sea tan, digamos, ni tan oscuro ni tan blanco, sino una media para que entonces tu nivelación esté bien. Entonces entiendas todos tus procesos, entiendas todas tus situaciones, entiendas las cosas que vas a hacer. Si haces eso, vas a entender mucho más fácil tu causa-efecto con la ley de compensación. Que les repito, esta ley no es conocida y muchas veces no entendemos por qué pasa, pero es como, digamos, aumentar un poco más el efecto, ¿no? La causa-efecto tiene un karma, digamos que el karma puede ser mayor, ¿no? Y es como la ley de compensación. Por eso te está pasando eso. Uno de los arcángeles que te puede ayudar en este aspecto es el arcángel Miguel, y él te dice, mientras entiendas tu conciencia y entiendas tu emoción, vas a entender tu causa-efecto, vas a entender las cosas que suceden, vas a entender lo que eres y entonces entenderás tu ley de compensación. Sanarás si quieres sanar, vivirás si quieres vivir, entenderás lo que tengas que entender y liberarás todo lo que no es tuyo. Entonces lo que él te dice es eso, entiende tu emoción, entiende tu pensamiento, ve tus acciones de palabra y entonces las cosas pueden ser positivas o negativas. A veces la palabra, ya hemos hablado de la ley, no la ley, sino la vibración de la palabra, que puede ser muy fuerte. Con una palabra puedes lastimar a una persona y con una palabra puedes elevar a una persona, que también ahí en la palabra se puede ver esta ley, esa causa-efecto, esa ley de compensación. Lo que dices y la forma como lo dices, a quien se lo dices, muchas veces también afecta. Y no nos damos cuenta de eso. Entonces hay que entender, ¿no? Para comprender lo que estamos haciendo bien y mal. Y entonces entender esta ley. Que les comento, no es tan fácil, porque no es una ley común, ¿no? Pero sí es entenderlo porque todo el tiempo nos pasa. Aquí acuérdense que yo les desmenuzo todos los temas, ¿no? Y entonces hablamos de esta situación, de las emociones, cómo te sientes, cómo estás, cómo puedo fluir o no puedo fluir, de qué manera yo me encuentro bien o de qué manera no me encuentro bien. Entonces, una de las cosas importantes es reconocer lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal, para que entonces entiendas esta ley. Si tú reconoces qué hiciste bien y qué hiciste mal, es mucho más fácil que tu causa-efecto sea nivelado. Y entonces la ley de compensación sea nivelada. Si no, va a ser más complicado. Reconocer, una de las cosas que siempre tienes que hacer es reconocer lo que haces. Si tú no reconoces, pues es que yo te empujé. Ay, yo no te empujé, ¿no? Es un ejemplo. Pero dice, sí lo empujé. Pero no se lo estás reconociendo. Entonces, es como esta parte de negación, de decir, no, yo no hice nada. ¿No? Cuando tenemos esta parte, no, yo no, pobre mí. Entonces yo soy un pan de Dios y no hago nada de eso. Pero sí tienes que reconocer lo positivo y lo negativo para que entonces entiendes todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo. Si haces eso es mucho más fácil que el día a día sea más fácil y que a lo mejor esa ley de compensación no sea tan complicada para ti. Reconociendo tus actos y acciones es reconocer lo que puedes hacer bien y lo que puedes hacer mal. Entonces reconoce lo que haces como ser humano, como persona,
como familia, porque esto es en todo tu entorno, puede ser personal, familiar, social, laboral, en todo tu entorno nos pasa, y en cualquier momento. Entonces, entenderlo, comprenderlo, para que tú puedas fluir, para que las cosas puedan ser mucho mejor, y entonces seas como esta parte conjunto de entendimiento de lo que estás haciendo bien y mal. Y esta ley de compensación pues sea no tan complicada y que sea positiva en lugar de negativa. Vámonos mejor a lo positivo que en lugar de lo negativo. Bueno, pues yo soy Alma Real. Yo los veo en mis redes sociales como Alma Luz Infinita, en TikTok, Instagram, YouTube. Cuídense mucho y nos vemos en la otra.